Hablando de discusiones políticas, yo ayer me ausenté en la segunda hora del programa porque fui un quincho. No me preguntaron nada. Se ve que no les interesa lo que se habló en un quincho político, o están siendo ¿Qué se habló en un amables conmigo para no ponerme en Claro. aprietos. Vos dijiste que ibas a traer chisme. Sí, tengo chismes, tengo información. Vamos a ver qué desclasificamos. Es buena información. Vamos a ver qué desclasificamos de la información que se comentó ayer en este quincho político, que me obligó a ausentarme, si no, no. ¿Estás autorizado a dar esta información? No tengo documento firmado, pero tampoco me dijeron lo contrario, o sea que puedo fingir demencia. Y Lo decir que no está prohibido, lo que no está prohibido está permitido. A ver, vamos a empezar a desplegar de a poquito. Se estuvieron viendo encuestas. Estuvimos analizando encuestas. Urgente. Estuvimos analizando encuestas. 6 encuestas. Te lo pido, por favor. 6 encuestas. Ustedes dirán, pero ¿para qué le dan bola a las encuestas y después dicen una cosa y pasa otra? Bueno, depende de qué se midan en esas encuestas, tienen más o menos grados de certeza y de interés. Las encuestas electorales propiamente dichas, es decir, el famoso intención de voto, puede ser que tenga poco valor todavía, falta mucho. Casi 4 meses para que... No, estamos a 120 días, ¿no? Bueno, 3 meses para... 4 meses, sí, para que para que llegue el momento de las urnas. Vamos a dejar de lado las encuestas electorales por ahora, por esta característica. Y por otra característica adicional que me parece interesante para empezar a reflexionar de lo que se viene en materia política. 8 de cada 10 menores de 25 años, según los encuestadores, no responden a la pregunta electoral: ¿a quién vas a votar? ¿Por qué es importante esto? Porque ese público, si uno hiciera una proyección del comportamiento electoral de los jóvenes, según manifiestan hoy las encuestas, ese comportamiento electoral es favorable a la candidatura de Milei. O sea, vos ves las franjas sub-25, sobre todo primero, segundo voto, es decir, chicos que están entre 16 y 20 años, primer y segundo voto, 7 de cada 10 manifiestan su intención de votar a Milei. Es un nivel muy alto de intención de voto a Milei en esa franja, que es la que claramente tiene recuerdo nulo personal del kirchnerismo como experiencia política, no tiene recuerdos propios de esa etapa política. Pasaron 8 años, muchos de ellos tenían entre 8, 10, 12 años. No tenían acción militante todavía o no estaban interpelados por una actitud militante, es decir que no tienen ese recuerdo y sí tienen presente el presente, que no es un presente atractivo. Cuando hablo de presente hablo de los últimos 8 años, no estoy hablando de este presente en particular, porque también es muy castigado en esa franja etaria el macrismo. El propio Mauricio Macri, y el macrismo es castigado electoralmente, es decir, que se involucra en los últimos 8 años en ese castigo. Y el voto castigo se expresa a través de la figura de Milei, no por cuestiones necesariamente ideológicas, sino por bronca. En esa franja etaria, estamos hablando de esa franja etaria. Bueno, el tema es que en esa franja etaria están los que contestan, que son los menos. Los más no contestan las encuestas. En general los jóvenes no contestan las encuestas, sobre todo las telefónicas, que la mayor parte de las encuestas son telefónicas. Ni teléfono tenemos. Ah, sí, tiene teléfono. El nivel de conectividad es arriba del 95% en la Argentina, o sea que hay alto nivel de conectividad. El problema no es el acceso al instrumento, sino el desapego con la política incluye el no contestar encuestas políticas. Con lo cual, si se hace la proyección del comportamiento electoral etario sobre las personas que no responden las encuestas, Milei podría estar sumando a lo que le da hoy en esa franja etaria ya una supremacía, algunos puntos adicionales. Si se hace la proyección, espero no estar siendo enredado en la explicación, pero si se proyectan los votos de las personas que no responden las encuestas, que mayoritariamente en esa franja etaria tienen intención de votar a Milei, Milei podría sumar unos votos que no están hoy comprendidos en las encuestas. Primer dato entonces que ayer formó parte de la conversación, porque hay un fenómeno que no estaba en procesos electorales anteriores. Fenómeno electoral que es la expresión del voto bronca
pero a través de una figura muy revulsiva. Muy revulsiva no solamente para el sistema político, sino para el sistema de poder. Este es otro dato que se conversó también en este quincho. El sistema de poder incluye en el sistema de poder a los empresarios, fundamentalmente, que se reunieron en La Rural hace 2 o 3 días y tuvieron ahí una especie de mesa examinadora a la derecha, es decir, sobre todo a Juntos por el Cambio, pero también estuvo Milei en esta mesa examinadora. Miran con desconfianza a Milei, porque es muy sinuoso en sus explicaciones cuando le preguntan el cómo. Es decir, Milei es muy efectivo, la narrativa, el discurso de Milei es muy efectivo porque es muy efectista. Usa palabras ampulosas, un tono indignado, es decir, es efectista. Pero cuando le preguntan el cómo él llevaría adelante eso que propone, ni idea. Hace agua. Y hace agua, digamos. hace agua fuerte, ¿eh? Cuando le preguntan, a ver, muchos empresarios le preguntan, bueno, vos querés eliminar el Banco Central, ¿no? Que es una de las ideas fuerza que todo el tiempo está diciendo Milei. Bueno, ¿qué haces con la deuda? ¿No emitís más? ¿Aspirás pesos? ¿Canjeás deuda por bonos? ¿Qué vas a hacer? El cómo, explícame el cómo. Y empieza a hacer agua Milei muy severamente. El cuentito de Milei de eliminar 116 de 119 impuestos es un cuentito que para un público poco avesado en materia política, en materia institucional, como un público juvenil puede ser atractivo, pero en términos políticos es impracticable como lo plantea Milei, porque solo el Congreso puede eliminar impuestos. Y Milei no va a tener mayoría. Tenés que ganar 2, 3 elecciones para tener mayoría parlamentaria, no te basta con ganar una. O sea que no va a tener mayoría parlamentaria y va a querer eliminar impuestos. No se puede hacer por decreto. Sí o sí tiene que ir al Congreso. Va a negociar eliminación de impuestos. Le preguntan estas cosas y Milei hace agua. Dice, no, voy a convocar una convocatoria popular, opinión pública, bueno, pero no es vinculante. O sea, empieza a hacer agua en términos prácticos. No tiene ni idea de cómo va a ser lo que dice que quiere hacer. Que ya de por sí también es flojito lo que dice que va a hacer, porque son medio ideas generales. Entonces, esta fragilidad argumental de Milei preocupa al sistema de poder económico, porque es el sistema de poder económico de un país que se ha gestado con esta regla de juego, que yo creo que hay que cambiar, no a la manera de Milei, por supuesto, porque esta regla de juego ha propiciado 40% de pobres y una enorme concentración de la riqueza. O sea que la regla de juego ha sido muy favorable para el sistema de poder. Por eso es que se preocupan por alguien que les plantea que quiere cambiar el sistema de poder y encima no explica cómo. O sea que el sistema de poder preferiría otra opción. Ahí, en principio, se ven más tentados si uno, lo que contaba ayer, se midiera la intención de voto del establishment por el aplausómetro y fue más aplaudida Bullrich que Larreta en La Rural. Bueno, ahora se viene otro encuentro del establishment del Círculo Rojo. Es un encuentro de alta dosis de macrismo en sangre, digamos, porque es un encuentro financiado por tecnológicas, fundamentalmente Mercado Libre, Globan, pero también hay industrias que financian este encuentro en el Yao Yao. Es un lindo encuentro. Es un lindo lugar para tener un encuentro. El lindo Yao Yao. Es un lindo lugar para tener un encuentro de cualquier índole, ¿no? Una reunión de tappers, vamos también, o sea, porque es un lindo lugar, es un lindo lugar, claro, es un lindo lugar. Ahora, es una reunión donde otro sector del establishment, distinto al que se reunió en La Rural, en algunos casos son los mismos individuos y en otros distintos, le toman examen, en este caso a quienes pretenden ser candidatos. Entonces, hacia allí irán lo mismo que tuvieron en La Rural, Bullrich, Larreta, Milei, probablemente esté Macri. Hay una versión de que podría ir Alberto Fernández. Hay una versión de que podría ir el presidente a esta reunión de Yao Yao. Desde el oficialismo se descuenta la participación de Daniel Scioli como precandidato o uno de los precandidatos ya anotados en la carrera. Otro precandidato que es Grabois, entiendo que no fue invitado. Pero es una reunión, digamos, una mesa examinadora de otro sector del establishment muy importante, muy poderoso, con muchos recursos disponibles para financiar campañas, además. O sea que los candidatos van ahí para pasar
la gorra. A nosotros no sé, a mí no sé a ustedes, a mí no me invitan porque tenés que ir con un Fastix en la mano, ¿viste? Para ir tenés que llevar el Fastix porque es muy sella-grieta, ¿no? Toda esa propuesta. Que es también otro cuento de la época, ¿no? El sella-grietismo es un cuento de la época, porque en realidad lo que te proponen no es un mix de ambos lados de la grieta. No. Es sellar la grieta para que se produzcan las invasiones bárbaras, es decir, para que del sector más conservador de la Argentina tomen todo. Digo esto porque hay muchos comunicadores muy entusiasmados con el Fastix en la mano, que van a ir a Yao. Sí, esta idea de que no hay izquierdas y derechas bastante. Hay muchos comunicadores muy interesados en usar el Fastix. Me parece que están comiendo el cuento de que ahí se va hacia una Argentina que es ecuánime en materia de posiciones ideológicas, y no hay ecuanimidad. Lo que se busca es la supremacía de un espacio ideológico sobre otro. La supremacía y la imposición de un paradigma por muchos años. Eso es lo que está en juego este año, ¿no? Está en juego es la imposición de un sentido común, que en algún momento se llamó neoliberalismo, ahora se llama ultraliberalismo o neoconservadurismo. Adopta distintos nombres según la época, pero básicamente propone lo mismo. La acumulación de riqueza en pocas manos, en la lógica de un derrame que después nunca se produce. Esa es la propuesta sella-grieta. Esa es la propuesta. Digo, no compren el verso, yo sé que muchos de ustedes no lo compran, pero hay otras personas de este lado del Río Bravo tentados, ¿no? Con comprar el verso sella-grieta. En realidad lo que se va a imponer ahí es, insisto, las invasiones bárbaras más fácil. En vez de tener que cruzar un puente, claro, porque siempre dan un saltito. cedemos para el otro lado, nunca para este. Bueno, ahí, nunca funciona la grieta para este lado del río, siempre para allá. Ahí hay una discusión política bien interesante, bien profunda, que entiendo podemos también abordar en un ratito con nuestro primer convocado del día. Pero, insisto, en este quincho, digo, para terminar con por lo menos este primer tramo de datos, se evaluó esta particularidad. Y el voto joven, último dato a tener en cuenta, el voto joven sub 40, digamos, representa la mitad del padrón electoral, ¿eh? O sea, es un volumen muy importante de votos al que se busca conectar con distintos métodos narrativos. Me decía el otro día el Tano, nuestro director, el director de esta emisora, hablábamos de este tema, y me decía, hay un problema que es que mucha gente adulta considera que se le habla a los jóvenes usando las herramientas de los jóvenes. Solo con usar la herramienta ya le estás hablando al público. No. Y no. No. No se le habla a los jóvenes con mente de viejo, decía el Tano. Y tiene razón. O sea, con usar las herramientas no alcanza. Bueno, pensaba que uno de los primeros golpes de efecto que hizo aquel Néstor Kirchner del 23%, es decir, un Néstor Kirchner con debilidad de origen, fue haber creado la unidad médica presidencial, haber dispuesto una sala para la unidad médica presidencial en el Hospital Fernández, en un hospital público. Después, ya sabemos lo que pasó con la propia salud de Néstor Kirchner y con la atención de la familia Kirchner en general, que suele elegir, como la gran mayoría de los políticos en la Argentina, la salud privada. Pero aquel primer golpe de efecto fue fundamental para empezar a ganar volumen político junto al tema de la Corte, la batalla contra la Corte de la mayoría automática. Aquella gestualidad de Néstor Kirchner, que después estuvo acompañada de decisiones y acciones políticas, por supuesto, no era solo gestualidad, fue muy importante para reconectar a la sociedad del que se vayan todos. La sociedad del Néstor Kirchner era la sociedad de que se vayan todos. Con la autoridad presidencial. Se recupera, Néstor Kirchner empieza a recuperar la autoridad presidencial desde la debilidad a partir de bajar al llano. Total. Con sus necesidades cotidianas. No hay nada más cotidiano que las necesidades de salud. Nos iguala naturalmente. Todos somos seres humanos, padecemos los mismos problemas de salud. La diferencia está dada por el acceso a la salud entre los seres humanos. Digamos, no en los problemas de salud. Sí. Pero, y ahí, dos cosas que para mí me parecen fundamentales de lo que decía Daniel y que estaría bueno que quienes están intentando dar una respuesta lo tomen, es por un lado que todo tiene, como decía, ¿no? Lo que dice Milei o lo que dice Macri, digo, todo tiene un núcleo de verdad. Eso es así cuando hablan de educación o cuando hablan de salud. Y por el otro lado, como también decía,
que cuesta, pero hay que ver la responsabilidad de no haber atendido eso. Digo, es difícil. Y de no seguir atendiéndolo, porque escuchar a la portavoz presidencial decir que el problema de los alquileres es solamente de la ciudad de Buenos Aires, también es negar un problema que existe a nivel país. Y está pensando, cuestión con de mucho vivienda. respeto lo digo, está pensando como posible candidata en la ciudad. Pero es lo que, claro, pero es lo que dice Daniel, de negar los problemas que tiene el otro, relativizarlos. Eso te aleja de un electorado. Bueno, es lo que contribuye, terrible. es lo que contribuye al mensaje de que la política constituye una casta. Exacto. Fíjate que Grabois también Tal habla de cual. casta, ¿eh? Grabois incorporó la palabra casta a su lenguaje político, al igual que el de Milei. Porque Grabois busca ser el espejo por izquierda de Milei. Hay una construcción política de Grabois que busca ser el espejo por izquierda de Milei. Y usa un lenguaje que en algunos casos hasta es idéntico. Incorporó la idea de casta. ¿Pero por qué? Porque es un problema. Pero bueno, cerremos con esto para tranquilidad de Fabricio Copres, que ya no sabe cómo hacer gestos. Y tiene razón. Pero digo, vayan a @conurbaga en Twitter. A mí me impresionó mucho. Vos propusiste un jueguito, Lu, contalo vos. Sí, no, la idea es que yo pensaba que los candidatos a presidente tenían que someterse a una especie de reality en el que tengan que alquilar siendo monotributista y no teniendo garantías, viajar en transporte público todos los días sin perder presentismo y, no sé, atenderse en el hospital y Conseguir un turno en el hospital público. Vos propusiste esas tres pruebas, digamos, ¿no? Para ver cómo les va y Bueno, cómo sienten eso. En las respuestas, por eso nosotros decimos habitualmente que el público nos mejora todo el tiempo. En las respuestas hay un montón de otras pruebas cotidianas más que le proponen a este reality de la vida cotidiana para candidatos, que cuando vos las lees todo junto, entendés por qué hay enojo. Tiene sentido. ¿Entendés? Sí, sí. Y solo con leerlo. Imagínate si, aparte, como muchos de nosotros nos pasa, lo vivís. No, yo. Es una cuestión de empatía lo que se le pide al dirigente político, que debe ser la base de la dirigencia política. Y un poquito de empatía y autocrítica. Un dirigente político tiene que tener empatía para ser dirigente, por De empezar. mínima. De mínima. Bueno, si perdés eso, Sí. tenés que hacer autocrítica de por qué lo perdiste, digamos. Sí. Ese es el asunto. Y hago muy rápido una autocrítica de este lado del Río Bravo, que Sí. muchas veces, en lo personal digo, Sí. que muchas veces no está justamente por esto. Tanto No, que decimos. y la justificación a veces, el exceso de justificación. Ujú. Hay dos excesos, el exceso de justificación y la intoxicación de realpolitik. La intoxicación de realpolitik es, para mí, una bacteria que ha carcomido la representación política del peronismo, de los movimientos nacionales y populares y progresistas. El exceso de realpolitik. Esta idea de que no importa cómo hay que ganar elecciones, importa. Si no, fíjate los últimos 4 años. Bueno, 1 minuto pasaron de las 3.